que es el principio, lo que se habla en general en el Sermón del Monte, cosas que deben hacer sus discípulos, de qué manera deben vivir sus discípulos. Entonces antes él mencionó un poco de no acumular tesoros en la tierra, que la lámpara del cuerpo es el ojo y que no podemos servir a dos señores, para entonces después decirnos que no nos debemos afanar por qué comer, por qué beber o qué vestir. ¿Y cómo pasa de una sección a otra? De hecho, si vemos en el versículo 25 al comienzo, está la palabra por eso, como quien dice por consiguiente o a causa de. Es decir, que si el Señor nos pide no preocuparnos, es porque antes nos ha dado motivos que causan angustia o preocupación. Y entonces vamos a intentar desarrollar esta idea basándonos en esta idea central. La ansiedad proviene de fijar los ojos en lo terrenal, pero su cura es fijar los ojos en Cristo y su reino celestial. Nuevamente, la ansiedad proviene de fijar los ojos en lo terrenal, pero su cura es fijar los ojos en Cristo y su reino celestial. Y esta idea la vamos a desarrollar en 3 puntos a la luz de este pasaje. Primero, ¿cuáles son las causas de la ansiedad? ¿Qué problemas trae la ansiedad o los problemas con la ansiedad? Y finalmente, la cura para la ansiedad. Creo que todos podemos decir, observando la ansiedad, que esto está asociado a la emoción o al sentimiento de miedo, ¿cierto? Y esta es una de las emociones que nos ataca en muchos momentos de nuestras vidas. Hay miedos que paralizan, como las fobias, ¿cierto? Hay temores que incluso no sabemos qué los provocan, como los ataques de pánico. Hay angustias que nos hacen sufrir una y otra vez las cosas, incluso antes de que pasen. Y es que sucede muchas veces que tememos a cosas que no van a pasar. Y es donde dice la preocupación, es ocuparnos antes de, ¿cierto? O incluso ocuparnos de la forma incorrecta. Porque, por ejemplo, yo sé tal vez que en un año voy a estar sin empleo. Poniendo un ejemplo. Entonces, ¿por qué yo voy a, en vez de preocuparme porque lo que va a venir en un año, no empiezo a hacer como la hormiga y a ahorrar para que si llega eso tenga cómo prepararme para esa situación? Entonces, el preocuparnos realmente no soluciona nada, ¿cierto? Cristo, en cambio, nos insta a no temer, porque finalmente nuestra fe define cómo se manifiestan nuestras emociones, sea en ansiedad o sea en tranquilidad y confianza. Vamos entonces a la primera parte, las causas de la ansiedad. Jesucristo nos pide no preocuparnos, pero en los versículos 25, anteriores al 25, como mencionaba, ya Jesús ha hablado de nuestra actitud como discípulos de Él, de que debemos valorar más el tesoro celestial que el tesoro terrenal. Reconocer que nuestro tesoro está íntimamente ligado a nuestro corazón. No podemos decir que le hemos entregado nuestro corazón al Señor si también no le entregamos aquello que atesoramos. También el Señor nos dice que no es posible servir a dos señores. Si le servimos a Dios, no podemos ser siervos de otros dioses, tener ídolos en las cosas materiales. Habló también de que nuestro cuerpo se llena de oscuridad si en vez de observar la luz de Cristo nos fijamos en las cosas tenebrosas y oscuras de este mundo. Así como un ojo ciego o malo no nos permite ver la luz, aun cuando la tenga enfrente, así somos nosotros cuando nos fijamos en lo material, en vez de fijarnos en el reino de Dios, su justicia y en la obra perfecta de Cristo. Porque es que al final la verdadera causa de ansiedad es que nos arraigamos tanto en lo material, el pensar que todo depende de nosotros, y eso nos hace perder finalmente nuestra confianza en Dios. Es querer tomar el control de las cosas y no dejarlas en las manos de aquel que realmente puede hacer algo, y es Dios. Entonces el Señor comienza en este versículo 25 diciendo, Mateo 6, versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? El Señor dice, no se preocupen porque la vida es más que el alimento,
que la sustenta, el cuerpo es más que la ropa que la viste. Y no es así. Esta es una idea sencilla de entender. Creo que todos podemos estar de acuerdo con el Señor Jesucristo en esto. Claramente la vida es mucho más que el alimento que la sostiene y claramente el cuerpo es mucho más valioso que el cuerpo que la ropa que lo cubre. Es fácil de entender, pero muchas veces es difícil de aplicar. Porque normalmente cuando empiezan a escasear alguna de estas cosas, alimento, bebida o ropa, en vez de confiar en el Señor, lo primero que hacemos es angustiarnos. Viene la ansiedad. Hoy, gracias a Dios, creo que la mayoría, si no todos, hemos tenido algo que comer. Gracias a Dios tenemos agua para tomar, no estamos en el desierto, ¿cierto? Y gracias a Dios todos encontraron algo con que vestirse también, ¿cierto? Entonces, el Señor nos dice que no son cosas realmente por las cuales debamos preocuparnos, porque la vida es mucho más que todo esto. Es mucho más que lo que como, mucho más que lo que bebo, mucho más que lo que he visto. Sin embargo, pensamos en estas cosas muchas veces más que lo que pensamos en las verdades de la palabra y en lo que nos dice el Señor a través de la Escritura. Y no es que no nos debe interesar si vamos a comer, o si vamos a tener algo para tomar, o si vamos a tener ropa que ponernos. No es ser negligentes tampoco. Pero si esto ocupa nuestra atención, mucho más por encima de nuestra relación con el Señor y de nuestra confianza en Él, entonces no estamos teniendo una vida en el Espíritu. Y es ese enfoque obsesivo en lo material lo que finalmente nos lleva a la ansiedad. Hay una diferencia entre ser responsables y el buscar el sustento para nuestra familia y tener una preocupación pecaminosa. Y esta finalmente es la que nos lleva a la ansiedad. Entonces, el Señor no está diciendo que no seamos precavidos. Él no se refiere a eso. Eso es ser sabios. El Señor a lo que se refiere aquí es que la angustia y la ansiedad nos robe la paz. Pensando una y otra vez las cosas. Eso nos lleva a la angustia. Pero tampoco vamos a ir al otro extremo diciendo que no es que yo me angustio, yo ando en ansiedad porque yo soy una persona muy responsable, muy diligente y no me gusta dejar las cosas para última hora. Bueno, el ser diligente es sabio, pero el preocuparnos en exceso es lo que nos lleva a la ansiedad y a la angustia y es finalmente algo pecaminoso. Yo no puedo decirles, mis hermanos, cuál es la diferencia entre ser responsables y entre ser pecadores al momento de angustiarnos innecesariamente. Porque yo no conozco las condiciones en las cuales nos encontramos y no conozco sus corazones. Pero sí les puedo decir que si nos acercamos al Señor en oración y le pedimos, Señor, ayúdame a discernir cuándo estoy pecando porque no estoy colocando mi confianza en ti, o cuándo estoy siendo responsable, Él nos va a dar esa respuesta. Que podamos decir, como dijo David en el Salmo 139, versículos del 23 al 24. Dice la palabra: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino. Entonces, nosotros no sabemos muchas veces, como dice la palabra, orar conforme a la voluntad de Dios, hacer lo bueno, pero Dios nos puede dar sabiduría, porque Él mismo dice que aquel que esté falto de sabiduría, que le pida, y Él le dará abundantemente. Entonces el Señor, con todo esto que nos viene diciendo, lo que nos dice es que nos ocupemos menos de las cosas materiales y que nos concentremos más en lo espiritual, en lo que redunda en el reino de los cielos. Cristo es Dios. Y Él pudo simplemente decirnos, no se preocupen, no se afanen, no tengan miedo y ya. Y nosotros podríamos decir, ¿por qué? Y entonces Jesús, como Dios que es, podría simplemente haber dicho, como dice la mamá cuando ya llegan aquí, porque yo lo dije. Puede hacer eso. Y es que el Dios creador de todo el universo, el que tiene la autoridad sobre todas las cosas, no es Él quien podría decir eso con mayor facilidad y con mayor autoridad. Hazlo y punto. Pero Dios es tan misericordioso con nosotros. Él se acuerda que nosotros somos polvo y nos trata con amor. Y nos dice, amor mío, no te preocupes, te voy a explicar por qué. Dios no solo quiere que obedezcamos, sino que también quiere compartirnos lo que hay en su corazón. ¿Por qué es necesario obedecer? Nos da las razones para hacerlo. Porque resulta que muchas veces nosotros somos olvidadizos. Podemos decir que tenemos muy buena memoria, pero
en lo que tiene que ver con nuestra relación con el Señor, podemos tener amnesia. Se nos olvida de dónde nos sacó, se nos olvida qué hizo Él para comprarnos, se nos olvida con qué grande amor Él nos amó. Y esto entonces nos lleva al segundo punto, los problemas con la ansiedad. La ansiedad manifiesta problemas finalmente de nuestro corazón. Y Jesús, como el mejor cardiólogo que podamos visitar, nos dice que la ansiedad trae 3 problemas. Además de ser inútil, desconoce el cuidado de Dios y desconoce el carácter de Dios. Veamos el versículo 26, dice la palabra: miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? No sé ustedes, pero yo no he visto un grupo de aves hambrientas muriéndose en el suelo por inanición. A no ser que haya un desastre ecológico, que no tengan de dónde sacar alimento, pero en condiciones normales no vemos aves por ahí hambrientas en el suelo palideciendo porque no encontraron alimento, sea de los árboles frutales, sea de los gusanitos que encuentren en el piso. De alguna fuente el Señor les permite alimentarse. Ahora, aquí hay un detalle. El Señor nos está poniendo de ejemplo las aves y con eso nos está diciendo, si yo cuido de las aves, no voy a cuidar más de ti, que tienes más valor. Pero al decirnos que las aves no se preocupan, el Señor no nos está diciendo que no trabajan. Porque una cosa es no preocuparnos y otra cosa es ser negligentes. Ellas no se mueren de hambre ni de sed, pero no es que están por ahí en sus nidos con las bocas abiertas, el pico abierto hacia el cielo esperando que el Señor le tire gusanos o que les caiga el agua en la boca, en el pico. Que no es así. Ellas salen a buscar su alimento, salen a buscar con qué sustentarse. Entonces el Señor nos dice, no se preocupen, pero no nos está dando una excusa para no trabajar. De hecho, tampoco nos lo está diciendo a nosotros. Y Pablo, muy claramente el Señor a través de él en la palabra dice, aquel que no trabaje, que no coma. Lo que dice el Señor Jesucristo aquí con esto es, hagan lo que a ustedes les corresponde, que por medio de ello yo, el Señor tu Dios, te proveeré para tus necesidades. Entonces, no nos preocupamos porque realmente tenemos un Dios que nos ama y que cuida de nosotros. Pero la ansiedad nos lleva a desconocer el amor de Dios. Nos lleva a desconocer que Dios realmente tiene cuidado de nosotros. Y ese es el primer problema. Continúa el versículo 27. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir 1 hora al curso de su vida? O dice en Reina Varela, un codo a su estatura. Sea cual sea, cualquiera de las dos cosas, la idea es, ¿quién a través de la preocupación puede añadir algo a su vida? ¿O quién por preocuparse mucho resolvió sus problemas? No sé si ustedes de pronto han pasado 2, 3 horas sin dormir pensando en algo y entonces ya eso les solucionó lo que estaba quitándoles el sueño. Definitivamente no, ¿verdad? La angustia y la ansiedad sobre las cosas no resuelve absolutamente nada. No le da más horas a nuestros días, ni le da más días a nuestras vidas. No nos trae nada, pero tal vez sí nos puede quitar calidad de vida. Nos puede quitar el sueño, nos puede dar una gastritis, una úlcera, migrañas y incontables cosas más. Pero definitivamente más tiempo y soluciones para nuestros problemas no nos da. Muchas veces quisiéramos, ¿no?, que el día no durara 24, sino 50 horas o 70 horas. De pronto así estilo la película esta del Origen, que en nuestros sueños pudiéramos hacer las cosas para ganarle tiempo al tiempo. Pero no es así. Tenemos el tiempo que Dios nos da. Y en ese tiempo Dios nos permite hacer lo que Él tiene determinado que podamos hacer. Entonces, hacemos lo que a nosotros nos corresponde y debemos descansar a Dios por aquello que nosotros no podemos cambiar. Entonces, si esto no nos ayuda, si la preocupación y la angustia no resuelven nada, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué vivir en ansiedad? Nada resuelve el que ponga las cosas sobre tus hombros. En cambio, recuerda que tienes un Dios que te ama y una iglesia que te apoya para ayudar en aliviar tus cargas, para apoyarnos en oración. En vez de vivir ansiosamente, acuérdate de tu Dios misericordioso y de tu familia en la fe. No eres
huérfano, tenemos un Padre celestial. No estamos solos en esta batalla, tenemos una familia en la fe que nos acompaña. Entonces, no nos preocupamos, porque además de tener un Dios que nos ama y cuida de nosotros, aún por medio de su iglesia, la preocupación y la ansiedad es inútil. Y ese es el segundo problema. Continúa después el versículo 28. Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Podemos imaginarnos, acuérdense que el contexto es que Jesucristo está dando el Sermón del Monte. Entonces podemos imaginarnos Jesús ahí en la montaña, rodeado de césped, rodeado de hierba, y las personas incluso pisando esa hierba. Y en medio del césped podemos ver tal vez algunas flores, los lirios del campo que él menciona. Y con ellos dice la palabra que Dios vistió a la hierba. Si Dios cuidó de la hierba, que cuando se seca la echan al fuego, ¿cuánto más hará con los suyos que no serán echados al fuego de la condenación eterna? Que merecíamos, pero que por su gracia no vamos a recibir. Sino que en vez Él nos tomará para llevarnos ante su presencia, ante la presencia del Rey para toda la eternidad, porque a precio de sangre nos compró. Hombres y mujeres de poca fe, dice el Señor. Y poca fe no es una afrenta pequeña delante de Dios. No es poco pecaminoso. Porque cuando mostramos tener una fe tan pequeña que nos preocupamos al extremo por cosas como nuestro alimento o la ropa que hemos de vestir, estamos negando al mismo tiempo que tenemos un Padre Celestial que es bueno y cuida de nosotros. Dios nos pide que no nos preocupemos por tales cosas, porque Él se encargará de eso. Esa es la idea que podemos encontrar en 1 de Pedro 5:7. Dice ahí, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Hay cosas que no nos corresponden a nosotros, pero hay cosas que sí. A nosotros nos corresponde ¿qué? El ser diligentes, el ser responsables, el hacer las cosas con excelencia. Pero el que lo que hagamos sea productivo, el que lo que hagamos sea suficiente para sostenernos, o incluso a veces nos da más el Señor de lo que necesitamos, eso depende de Él, eso está en sus manos. Es Dios quien prospera nuestro trabajo. Entonces, hay algo por lo cual deba estar ansioso. La Biblia dice que no, en Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Dice, no se afanen. En cambio, coloquen sus peticiones delante del Señor, dándole a Dios gracias por sus misericordias. Entonces, mis hermanos, no nos debemos preocupar, porque sabemos que tenemos un Dios que nos ama y que nos cuida, que utiliza incluso la iglesia para hacerlo. Porque preocuparnos es inútil, y porque Él es un Dios todopoderoso y bueno en el cual podemos confiar. La ansiedad, mis hermanos, nos lleva a desconocer el carácter santo, bueno y omnipotente de Dios, que es el tercer problema. El Señor entonces nos ha mostrado un diagnóstico de nuestra situación, de nuestro corazón, pero Él es bueno y no nos deja simplemente con el diagnóstico. No nos permite simplemente identificar las causas de nuestra ansiedad y el pecado que ella conlleva, sino que también, como buen médico, nos da la cura. Nos entrega la cura para nuestra ansiedad y es el tercer punto. Si la causa de nuestra ansiedad no es fisiológica, nosotros erramos al pensar que con medicamentos las vamos a solucionar. Un medicamento no puede solucionar un problema que viene del alma. La cura a nuestra ansiedad, que viene provocada de poner nuestros ojos en las cosas materiales, solo se consigue al poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Dice el Señor en el versículo del 31 al 32, por tanto no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesucristo aquí?
Él dice que entonces cuando nosotros nos preocupamos por qué comer, qué beberemos, con qué nos vestiremos, estamos actuando como aquellos que viven sin Dios. Que es un gentil, un incrédulo, una persona que vive sin Dios. Aquellos que viven su vida para el aquí y para el ahora. El que cree que lo conseguirá todo en esta vida por medio de sus fuerzas. Pero si hemos creído en Jesús y que Dios nos ha adoptado como sus hijos, entonces nuestro Padre Celestial es un buen Padre y sabiendo que necesitamos de todas estas cosas, Él nos ayudará a conseguirlas en su momento, de la forma que Él disponga, sea por medio de un empleo, sea que Dios toque el corazón de algún hermano, que nos extienda la mano por medio de su iglesia o de la circunstancia que Él disponga. En todo esto Dios tiene cuidado de nosotros, mucho más del cuidado que Él tiene de las aves o de la hierba del campo. Quien confía en el Señor busca el reino de Dios y su justicia, dice el versículo 33 a continuación. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Todas estas cosas, ¿cuáles? Precisamente de las que viene hablando. ¿Qué hemos de comer? ¿Qué hemos de beber? ¿Qué hemos de vestir? El cuidado para nuestra vida física. Una mente centrada en la gloria de Dios opaca el brillo del mundo. Ese brillo falso que nos muestra el mundo. Una mente que ve la gloria de Dios en Cristo Jesús y que busca primero el reino de Dios y su justicia, tendrá sus necesidades cubiertas de dos maneras posibles. O Dios nos proveerá realmente lo que necesitamos, o Dios cambiará nuestros afectos para entender que lo que queríamos no era realmente una necesidad. Dios coloca un balance perfecto en nuestras emociones y a los deseos de nuestro corazón. Hay momentos en los que Dios, lo que nos añade a nuestras vidas, no es simplemente cosas materiales. Hay momentos en los que Dios nos añade un entendimiento real y más profundo de sus verdades para comprender que con lo que tenemos es suficiente. O que podemos esperar en Él, que Él no nos ha abandonado. Que si algo no nos ha llegado en un momento, es porque no es el momento correcto o no es bueno para nosotros. Y eso viene del Señor. Y solamente viene al entender la verdad de su palabra a través de buscar primero el reino de Dios y su justicia. El comentarista Matthew Henry escribió una oración luego de haber sido asaltado. Y en esta él nos da una perspectiva práctica de alguien que busca realmente primero el reino de Dios y su justicia. En esta oración él le agradeció a Dios por 4 cosas. Dijo: Señor, gracias, porque nunca me habían robado antes. Matthew Henry no vivía en Colombia, ¿cierto? Gracias, Señor, porque aunque me quitaron dinero, guardaron mi vida. Tú guardaste mi vida, no me la quitaron. Gracias, Señor, porque aunque se llevaron todo, no era mucho. El Señor le permitió quedarse con algo necesario para él sustentarse. Y gracias, Señor, porque yo fui a quien asaltaron y no yo el ladrón. ¿Cuántas veces podemos ver las cosas de esa manera? Tener en poco las cosas materiales en comparación con las bendiciones espirituales. Poder decir: gracias, Señor, porque me permite sufrir a mí y no a mis hijos, y no a mi padre, y no a mi madre, y no a mi cónyuge. Gracias, Señor, porque por poco que tenga, podría tener menos. Gracias, Dios, porque en eso poco que tengo, tú me has bendecido. Gracias, Dios, porque me has dado unos días más de vida. ¿Cuántas personas hoy no pudieron ver la luz del día? Gracias, Dios, porque me has permitido conocerte a ti antes de morir. ¿Cuántos han muerto sin conocer al Señor y se han perdido eternamente? Gracias, porque no importa qué pase en esta vida, en ti, Señor, tengo esperanza para la vida eterna. Y por eso, en cada circunstancia que tú me permitas vivir, voy a encontrar un motivo para darte gracias, Dios. Conocer a Dios y colocar nuestra confianza en Dios, en ese Dios de las Escrituras, cambia nuestra manera de relacionarnos con Él. Nosotros, en nuestra casa de mis padres, crecimos en una tradición católica, romana. Y ahí mi visión de Dios era una visión neutral. Realmente no puedo decir que tuve una experiencia negativa con respecto a Dios. No veía a Dios como algo malo, pero tampoco lo vi como algo bueno.
No vi la maldad en Dios, pero tampoco vi su bondad y misericordia para conmigo. Pero al conocer al Señor y vivir para su gloria, entendemos que cuando anhelamos que su reino sea establecido y su justicia sea satisfecha, cuando eso marca nuestra prioridad en nuestras vidas y por ende afecta todas las cosas que hacemos, decimos o incluso pensamos, entonces Dios nos libera de la preocupación por las cosas materiales, porque de Él es la tierra y su plenitud, como dijo el salmista, y es un Dios bueno que nos ama y que cuida de nosotros. Buscar el reino de Dios y su justicia hace que seamos mejores padres y madres, mejores hijos, mejores esposos y esposas, mejores trabajadores, mejores siervos, mejores creyentes, todo para la gloria de Dios. No es que estemos menospreciando las necesidades que tenemos en este mundo. Claramente necesitamos alimento para sostenernos, claramente tenemos que comer algo para no morirnos de hambre y necesitamos agua para no morirnos por deshidratación y necesitamos ropa porque sabemos que caímos en pecado y nuestra vergüenza nos confronta, ¿cierto? Entonces son necesidades que físicamente tenemos. Pero lo que dice el Señor es que eso no debe ser nuestra prioridad, al punto que lo pongamos por encima de Él, porque entonces se vuelve un ídolo. El mismo Dios que nos dice que oremos por nuestro pan de cada día, un poquito antes, en el versículo 11 del mismo capítulo 6, es el Dios que nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, en Mateo 4:4. No es que seamos descuidados con nuestras responsabilidades, es que no se conviertan en nuestra prioridad por encima de los bienes espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Si vivimos solo para nuestras necesidades físicas, estamos viviendo, hermanos, al nivel de los animales. Un perro se preocupa por comer, por dormir, por tener agua, por ladrar y tal vez por alguna perrita en celo que esté por ahí. ¿Cuántas personas viven al nivel de un animal? Dios, en cambio, quiere que nosotros, como hombres y mujeres hechos a su imagen y semejanza, vivamos para algo mayor. ¿Necesitamos los bienes materiales? Sí. ¿Necesitamos salud? Sí. Pero ese no es el propósito de nuestras vidas. Dios no nos creó para simplemente vivir con dinero, llenos y en salud. Dios nos creó para algo mayor que eso, como lo resume el Catecismo de Westminster. Vivimos últimamente para la gloria de Dios y para gozar de Él para siempre. Cristo nos invita a dejar de preocuparnos por lo material, a dejar de preocuparnos por el mañana, pues finalmente ese mañana está en sus manos, no en nuestras manos. Dice que en cambio nos ocupemos de buscar el reino de Dios y su justicia. Confiamos a Dios nuestras vidas. Decimos, Señor, tú tienes el control de nuestras vidas. Pero cuando nos estamos preocupando, mis hermanos, es como que nosotros queremos tomar ese control otra vez. Es no confiar en que Dios realmente está en control de ellos. Y es ahí entonces cuando viene la ansiedad, por pretender tomar el control y no dejarlo en las manos de Dios. Continúa el Señor en el versículo 34, finalmente. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. En ocasiones nosotros pensamos tanto en el futuro que no vivimos el presente. Y a veces, por causa de eso, traemos a nuestro presente el temor del futuro. Dice Proverbios 10:24, lo que el impío teme, eso le vendrá. Cuando hacemos eso, estamos actuando como los impíos, como aquel que no tiene a Dios, como aquel que no conoce que Dios es bueno y misericordioso. Cristo nos dice que no hay motivos para preocuparnos, mucho menos por el día de ayer que ya pasó, o por el día de mañana, que ni siquiera sabemos si lo vamos a vivir. ¿O quién tiene seguridad que de aquí al salir de la iglesia va a seguir con vida? Y mucho menos que va a ver el día de mañana. No tenemos seguridad de nada de eso, mis hermanos. Si tienes necesidad de preocuparte por algo, no debe ser ni por el ayer ni por el mañana. Preocúpate por el hoy. Es suficiente con lo que tenemos pendiente para hoy, para pensar adicionalmente en el mañana que ni siquiera sabemos si va a llegar para nosotros. Ni por el ayer que ya no podemos cambiar. Es el hoy en el que debemos vivir. Y es en él en el cual podemos realmente actuar, podemos hacer algo.
pedir perdón por nuestros pecados si es que de pronto alguna causa de pecado aún nos persigue, y confiar entonces en que Dios nos perdona, así como aprendimos la semana pasada con el hermano Ronald. Confiar en Dios hoy y descansar que en sus manos está mi mañana. Descansar que en sus manos está mi sostenimiento. Descansar que en sus manos está mi salud, está mi vida. Y podemos confiar en Dios y en su amor, porque ciertamente Dios nos ha amado con un amor inimaginable. Y su amor lo podemos ver constantemente en pequeñas cosas, en el aire que nos permite respirar, en que nos permite sostenernos, en el amor que nos da a través de nuestros hermanos, en habernos permitido conocerle. Pero la obra más grande de amor del Señor para con nosotros es que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Podemos confiar que Dios nos ama y que cuida de nosotros, porque Él, siendo Dios, se hizo hombre, caminó entre nosotros y se entregó por nuestros pecados. Murió muerte de cruz, pero resucitó, mostrando que la justicia de Dios era perfecta. Habrán cosas muy grandes que Dios haga en nuestras vidas, pero ninguna más maravillosa ni grandiosa que la obra de Jesucristo en la cruz, y que lo hizo por amor. De hecho, Romanos 3:23, eso es lo que dice. En esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando aún éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más muestra de amor y de cuidado necesitamos de parte de Dios? Y si Dios hizo lo imposible para nosotros, que es darnos salvación, ¿no hará cosas más pequeñas como darnos el alimento de hoy? Como darnos algo para poder tomar, como darnos ropa para cubrir nuestro cuerpo. ¿Será que el Dios Todopoderoso que pudo rescatar nuestras almas es débil para hacer esas pequeñas cosas? En Él y en su obra perfecta en la cruz, además, mis hermanos, tenemos esperanza. Y es una esperanza que no nos defraudará. Si Dios hizo lo imposible para nosotros, el salvarnos de la condenación eterna que merecíamos, como dije ahorita, ¿no hará también que podamos tener todo lo que necesitamos en esta vida mientras Él nos lleva a su presencia? Tan grande es el amor de Dios, así como lo compiló el compositor Frederick Lehman en su himno, Oh, gran amor de Dios. Si no lo han escuchado, el himno dice: si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios, que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Dios hace muchas cosas para con nosotros, mis hermanos, pero nada supera lo que ya Él hizo en la cruz. Nada es más grandioso, ni maravilloso, ni es una muestra más grande de amor que ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Poner los ojos en Él y en su obra perfecta nos cura de la ansiedad, de la angustia, porque recordamos que Dios nos ama. Recordamos que Dios cuida de nosotros y que antes de que oremos, Él ya conoce nuestras necesidades. Él conoce nuestras peticiones. Conoce cómo ha de proveer para nosotros también, si está en su voluntad. Y si Él pagó por nuestra mayor necesidad, el de ser rescatados del pecado, como buen Padre que es, ¿no nos dará también todas las demás cosas que necesitamos? Si ya confiaste en Jesús como tu Señor y Salvador, sabes que estas verdades son para ti. Y si aún no has llegado a los pies de Cristo, cada día trae su propio afán, como acabamos de leer. Y tal vez el afán de hoy, y más necesario en tu vida, es reconocer que necesitas de Cristo. Es reconocer que necesitas arrepentirte de tus pecados y venir a los pies de tu Salvador. Confiesa tu pecado delante del Señor y recibe el perdón comprado con su sangre. Quita la carga imposible de tu pecado sobre tus hombros y en cambio lleva la carga de Cristo, que Él mismo dice que es ligera. Para que así entonces podamos juntos, como Pablo dice en Filipenses 4, del 12 al 13, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado
como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el Señor quien nos da la fuerza, tanto para poder agradecerle cuando nos permite tener abundancia, como para confiar en Él cuando tenemos escasez. Para darle gracias cuando nos permite estar en salud y confiar en Él si estamos enfermos. Porque finalmente nuestras vidas están en sus manos. Por más que nos preocupemos, no podemos añadir ni un segundo a nuestras vidas. Y esto me recuerda una reflexión que escuché. Y es que cuando nosotros vivimos en el pasado, o nos atormentan, o nos angustian cosas del pasado, tenemos muchos problemas para lidiar con eso. Porque cuando Dios se presentó delante de Moisés y dijo cómo iba a ser llamado, Él dijo, yo soy. No dijo yo era. Tenemos dificultad para tratar con nuestros problemas pendientes del pasado, porque Dios está en el presente. Yo soy, no yo era. Lo mismo pasa con el futuro. Si me preocupo por el mañana y qué ha de suceder, tenemos muchos problemas para lidiar con eso, porque Dios es yo soy, no yo seré. Dios dice, bástele a cada día su propio afán. Yo soy. Preocupémonos por el hoy. Hagamos lo necesario hoy, fijando nuestros ojos en Cristo. Que todo cuanto hagamos, digamos y pensemos, redunde en la gloria de Dios, porque eso entonces nos va a traer paz. Aun si el Señor nos permite pasar por dificultades, si hemos sido diligentes, si hemos confiado en Él, vamos a tener paz. No vamos a estar pensando con remordimiento, si yo hubiera hecho tal cosa. Ni tampoco nos vamos a preocupar angustiosamente por algo que no ha llegado y que probablemente ni siquiera llegue. Porque confiamos que Dios es bueno y que nos va a permitir vivir las cosas que Él sabe que son buenas para nosotros. Eso es lo que dice Romanos 8. ¿O no? Todas las cosas, a quienes amamos a Dios, nos ayudan para bien. Todas las cosas. Aun si el Señor nos permitiera vivir en escasez, aun si yo estuviera sin qué comer, sin qué beber y sin qué vestir, si Dios lo ha permitido en mi vida, tiene un propósito. Si yo puedo confiar que realmente Dios es bueno, que como Él se manifiesta en su palabra, Él tiene planes de bien y no de mal para conmigo. Si Dios es santo, si Dios es justo, si realmente yo puedo creer al Dios de las Escrituras, puedo confiar que no importa lo que pase con mi vida, va a ser bueno para mí. Oremos dándole gracias al Señor. Gracias te damos, Dios.